¿Alguna vez han sentido el peso gélido de una cadena de hierro oxidado contra la piel desnuda, mientras el eco de los gritos de aquellos que el mundo ha olvidado rebota en las paredes de una celda impregnada de humedad y desesperación? Imaginen por un momento la Granada del siglo XVI, una ciudad donde la gloria de la arquitectura mudéjar se entrelaza con el olor penetrante del cuero curtido, el aroma dulce de los azahares en primavera y el hedor acre de la miseria que se agolpa en las sombras de la Alhambra. Allí, en medio del bullicio de los mercados de especias y el murmullo de las oraciones en las catedrales de piedra, se gestó una historia que desafía los límites de la cordura humana y la física divina. Es la historia de un hombre al que sus contemporáneos llamaron con desprecio y terror un loco peligroso. Un hombre que fue arrastrado por el barro, golpeado hasta que su sangre tiñó los adoquines y finalmente encadenado en la oscuridad de un manicomio, tratado como una bestia salvaje. Pero detrás de esos ojos, que parecían perdidos en un abismo de demencia, se escondía un secreto que la Iglesia ha custodiado celosamente en la penumbra de sus archivos: la realidad de un loco que poseía una autoridad absoluta sobre los elementos, especialmente sobre el fuego devastador, y cuyo cuerpo, en el momento final de su agonía, se transformó en una reliquia imposible, una estatua de carne viva que ni el poder de un ejército pudo doblegar. Este hombre era Juan de Dios, y su vida es un viaje cinematográfico por los rincones más oscuros del sufrimiento y los picos más altos de la mística épica. Para entender el misterio de su protección contra las llamas, debemos trasladarnos a una noche de pesadilla en el Hospital Real de Granada. Imaginen el cielo teñido de un rojo apocalíptico, no por el atardecer, sino por el resplandor de un incendio que devoraba las vigas de madera y los tapices antiguos del hospital. El aire era una masa espesa y asfixiante de humo negro, cargada con el olor dulzón de la carne quemada y el crujido ensordecedor de los techos derrumbándose. Mientras la multitud retrocedía aterrada ante el calor insoportable que hacía hervir el plomo de las ventanas, Juan de Dios se lanzó al corazón del infierno. Los testigos narraron con estupefacción cómo aquel hombre caminaba entre las llamas como si fueran briznas de hierba fresca. El fuego lamía su hábito de lana basta, pero no lograba encenderlo. Las chispas caían sobre su piel, pero no dejaban rastro de quemadura. Entraba y salía de las salas envueltas en llamas, cargando a hombros a los enfermos paralíticos, a los tullidos y a los agonizantes. La textura del aire dentro del edificio era la de un horno de fundición, pero para Juan, el calor parecía haberse vuelto inofensivo ante la llama que ardía dentro de su propio pecho. El secreto de esta inmunidad, que la ciencia no ha podido explicar, reside en su locura divinencia, un estado en el que su voluntad estaba tan fundida con la de su creador que las leyes de la materia se suspendían ante su paso. Pero antes de ser el héroe del incendio, fue el prisionero de la razón humana. Imaginen el Hospital de San Lázaro, un lugar donde el aroma del incienso se perdía ante el olor a orina, paja podrida y enfermedad estancada. Allí, Juan fue recluido tras un estallido de fervor que la sociedad consideró un brote psicótico. Lo azotaban diariamente, creyendo que el dolor físico expulsaría los demonios de su mente. Pero cada latigazo solo arrancaba de sus labios una oración de perdón. La textura de su espalda era una geografía de cicatrices, y el sonido constante de las cadenas contra el suelo de piedra era la música de su cautiverio. Fue en esa profundidad de humillación donde Juan descubrió el mayor de los secretos: que el verdadero amor a Dios a menudo parece locura ante los ojos del mundo, y que es precisamente en ese vacío de la cordura propia donde se manifiesta el poder absoluto de lo alto. Suscríbete ahora para desentrañar la verdad sobre este santo de Granada, cuya presencia, según afirman enfermeras y médicos, todavía se siente como una brisa fresca en los pasillos de los hospitales cuando el agotamiento parece vencer a la esperanza. El clímax de este misterio, sin embargo, no ocurrió en las llamas, sino en la quietud absoluta de una alcoba en el Palacio de los Señores de los Cobos,
donde Juan de Dios fue a morir. Era el 8 de marzo de 1550. Imaginen el silencio de esa habitación, solo roto por el sonido de la lluvia fina golpeando los cristales y el crepitar de una chimenea lejana. Juan, sintiendo que su alma se desprendía de la carne, se levantó de su lecho de muerte. No buscó el consuelo de las sábanas de seda. Se arrodilló sobre el suelo frío, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en un punto invisible más allá de los muros. En ese instante, la muerte no fue una descomposición, sino una petrificación sagrada. Juan de Dios expiró de rodillas, en una postura de adoración perpetua. Lo que sucedió a continuación es la detalle más inquietante de su biografía. Cuando los sirvientes y los clérigos intentaron levantar su cuerpo para prepararlo para el sepelio, descubrieron que Juan se había vuelto tan pesado como el mármol más denso de las canteras de la Sierra Elvira. Su cuerpo no era un cadáver flácido, era una columna de hierro espiritual, una estatua viva que desafiaba la gravedad. Dicen las crónicas que se necesitó la fuerza de hombres robustos y, metafóricamente, la resignación de una ciudad entera para lograr moverlo, pues el santo parecía haber hundido sus raíces en el cimiento mismo de la tierra que tanto amó. ¿Por qué su cuerpo no se movía? La mística sugiere que Juan, al morir en ese estado de éxtasis absoluto, fijó su materia en la misma frecuencia que su oración. Fue un desafío póstumo a la física, una última lección para aquellos que lo habían encadenado. Un alma libre puede volver inamovible el cuerpo que habita. La fragancia que emanaba de su cuerpo no era el olor acre de la agonía, sino un perfume inefable a nardos y maderas preciosas que llenó el palacio durante días. Un aroma que parecía ser la huella olfativa del paraíso en la tierra. La textura de su piel, en lugar de palidecer, adquirió un brillo cerúleo, una transparencia que dejaba ver una luz interior que se resistía a apagarse. Este es el hombre que hizo que las jerarquías de la Iglesia y los nobles de Granada cayeran de rodillas, reconociendo que aquel al que habían tratado de loco era en realidad el único que veía la realidad con absoluta claridad. Acompáñame en este relato detallado, porque hoy vamos a revelar por qué su secreto es la clave para entender las batallas espirituales más intensas de nuestro tiempo. Juan de Dios nos enseña que el fuego exterior no puede quemar a quien ya arde por dentro, y que las cadenas del mundo son de humo para aquel que ha encontrado la verdadera libertad en el servicio a los más despreciados. Quédate hasta el final, porque la verdad sobre su legado y el misterio de cómo su espíritu todavía recorre los pabellones de oncología y las salas de urgencias, trayendo una calma que la medicina no puede explicar, es una de las historias más poderosas y necesarias de nuestra fe. La locura de Juan no fue una enfermedad, fue una rebelión contra la indiferencia. Su fuego no fue una tragedia, fue una purificación. Y su muerte de rodillas no fue un final, sino la fundación de un ejército de caridad que hoy conocemos como la Orden Hospitalaria. Imaginen el tacto de las telas de los enfermos en el siglo XVI. Lana sucia, vendajes manchados de pus y sangre, el frío del sudor de la agonía. Juan se movía entre ellos con una delicadeza angélica. Sus manos callosas por el trabajo manual se volvían de terciopelo cuando tocaban una herida. No temía al contagio, no temía a la fealdad de la lepra ni al hedor de la peste. Para él, el rostro del que sufre era el único mapa hacia el cielo. En las noches de Granada, cuando la neblina bajaba del Darro y envolvía las calles en un sudario de misterio, Juan recorría la ciudad con una cesta, pidiendo limosna, con un grito que todavía resuena en las crónicas. «Haceros bien a vosotros mismos, dando limosna a los pobres». No era una petición de caridad, era un recordatorio ontológico. El que da, en realidad, es el que recibe la sanación. El misterio de su inmunidad al fuego volvió a manifestarse, según la tradición, en situaciones menos espectaculares, pero igualmente milagrosas.
Se dice que podía sostener carbones encendidos en sus manos para calentar a los ancianos que morían de frío en los rincones más oscuros de la ciudad, sin que su piel sufriera el más mínimo daño. Su sistema nervioso parecía estar operando bajo una lógica diferente, una lógica de éxtasis continuo donde el dolor físico se transmutaba en energía intercesora. Cuando Juan se arrodillaba en el coro de la catedral, los testigos decían que la piedra bajo sus rodillas comenzaba a emitir un calor suave, como si la intensidad de su oración fuera capaz de calentar la materia inerte. Esta es la esencia de su legado, la transfiguración de la materia por medio de la fe más violenta y pura. Hoy, la figura de Juan de Dios es el recordatorio de que la santidad no es una estampa estática en un altar, sino un incendio incontrolable. El loco de Granada sigue barriendo las sombras de nuestra indiferencia. Su cuerpo de mármol vivo, su paso entre las llamas y su resistencia a las cadenas son metáforas de una verdad que hoy necesitamos más que nunca. Que el corazón humano es capaz de vencer cualquier obstáculo físico cuando se vacía de sí mismo para llenarse de la inmensidad de Dios. Quédate con nosotros para descubrir por qué su ayuda es la más rápida para quienes se sienten al borde del abismo mental y cómo su nombre es el terror de los demonios de la desesperación. Juan de Dios, el peregrino de las 1000 heridas, el hombre que no podía ser quemado ni movido, sigue de rodillas ante el altar de la humanidad, esperando a que nosotros también despertemos a nuestra propia y bendita locura por amor. La textura de su historia es la de la arena de los desiertos que cruzó antes de llegar a Granada, la del acero de las espadas que portó como soldado en las guerras de Hungría, y finalmente, la de la paja humilde de los jergones donde consoló a los moribundos. Cada detalle de su biografía es un fotograma de una épica mística. Cuando los médicos de su tiempo intentaban entender su resistencia, se encontraban con un hombre que no sentía el frío ni el hambre como los demás. Su biología se había vuelto un instrumento de la gracia. La Inquisición, siempre atenta, no pudo encontrar rastro de malicia en su locura. Al contrario, se vieron obligados a rendirse ante la evidencia de su caridad sobrenatural. Juan de Dios no hablaba en lenguas extrañas ni hacía grandes profecías. Su mayor milagro era el de la presencia absoluta. Estar donde nadie más quería estar, tocar lo que nadie más quería tocar, y hacerlo con una sonrisa que parecía reflejar la luz del Tabor en medio de la noche oscura de Granada. Prepárate para sumergirte en este océano de fe, donde el fuego es solo luz y las cadenas son solo hilos de seda. La historia de Juan de Dios es la prueba de que, para el que cree, nada es imposible, y que incluso la muerte tiene que pedir permiso para cerrar los ojos de aquel que ha decidido no dejar de mirar nunca a la fuente de la vida. La Granada mística, con sus callejones de piedra y sus leyendas de amor y muerte, tiene un dueño espiritual que no habita en la Alhambra, sino en cada rincón donde alguien sufre en soledad. Juan de Dios, el santo que se volvió piedra para ser eterno y fuego para ser luz, está aquí para transformar tu visión del mundo. Escucha bien, porque el crujido de las llamas y el peso de las cadenas están a punto de convertirse, ante tus oídos, en el canto de victoria más grande que la cristiandad haya conocido jamás. Imagina las sombras alargadas de la Sierra Nevada proyectándose sobre una Granada, que en el siglo XVI era un hervidero de gloria imperial y miseria putrefacta. El sol de mediodía golpea las piedras calizas del Albaicín, extrayendo de ellas un aroma denso a polvo seco y a los restos de una historia árabe que aún respira en los azulejos rotos y en los canales de agua que serpentean bajo el suelo. En este escenario de contrastes violentos, donde el brillo de las sedas traídas de Oriente en las alcobas de los nobles se da de bruces con el hedor de las heridas abiertas de los mendigos en las esquinas, se movía un hombre llamado Juan Ciudad. Pero para entender el peso de su destino, debemos sentir el frío de la tierra que pisó y la textura de la soledad que envolvió su alma durante décadas.
Juan no nació entre los muros de esta ciudad. Su origen se remontaba a las tierras de Portugal, a una infancia marcada por el misterio de una desaparición que lo arrancó de los brazos de su madre a los 8 años. Desde aquel instante, su vida fue una deriva constante, un caminar sin nombre por un mundo que no ofrecía tregua a los desposeídos. Imagina la textura áspera de la lana de su capa de pastor, empapada por la lluvia en las dehesas de Oropesa, donde pasó años en un silencio solo roto por el balido de las ovejas y el aullido del viento en las noches de invierno. Juan Ciudad era un hombre que conocía el lenguaje de la soledad. Sus manos, agrietadas por el frío y endurecidas por el cayado, eran el testimonio de una vida que parecía destinada a la insignificancia. Pero el fuego de la inquietud ardía en su pecho, un hambre que no se saciaba con pan de cebada. Ese fuego lo llevó a las filas del ejército, convirtiéndose en soldado, en un mercenario que recorrió los campos de batalla de Europa. Imaginen el olor metálico de la sangre mezclado con el azufre de la pólvora negra, en el sitio de Fuenterrabía, o en las guerras de Hungría contra los turcos. El sonido ensordecedor de los cañones, el relincho de los caballos heridos y el crujido del acero chocando contra el acero formaron la banda sonora de una juventud perdida en la violencia de los hombres. Juan vio la muerte de cerca. Sintió el sabor amargo de la derrota y el vacío de la gloria militar, que no es más que humo que se disipa al amanecer. Cuando regresó de las guerras, Juan era un hombre que lo había perdido todo, incluso la noción de quién era. Había caminado por las orillas del Danubio y por las costas de África, trabajando como jornalero, como peón de albañilería bajo un sol que le quemaba la nuca mientras el sudor le cegaba los ojos. En la Ceuta del siglo XVI, el olor a especias y a mar se mezclaba con el lamento de los cautivos. Allí, Juan entregó su escaso sueldo para alimentar a otros, sintiendo por primera vez que el dolor ajeno era una llaga en su propia carne. Pero aún faltaba el encuentro final, el choque contra la piedra de su destino que ocurriría en Granada. Imaginen la entrada de este hombre en la ciudad de la Alhambra, un vendedor de libros y estampas, un hombre humilde que cargaba con su mercancía por las calles empedradas, donde el aroma a incienso de las iglesias se fundía con el olor a cuero curtido de las tenerías. Juan era una sombra más en la multitud, un hombre de paso, hasta que el 20 de enero de 1539, día de San Sebastián, se produjo el estallido que fracturó su realidad. Ese día, en la ermita de los mártires, un hombre de palabra incendiaria llamado Juan de Ávila comenzó a predicar. Imaginen el ambiente cargado de expectación dentro del templo, el aire pesado por el vaho de la multitud, la luz tenue de las velas iluminando las vigas de madera oscura y la voz del predicador resonando como el trueno en una caverna. Juan Ciudad estaba allí, en un rincón, sintiendo cómo cada palabra del sermón se convertía en un dardo de fuego que penetraba en su corazón. El predicador hablaba de la miseria del pecado y de la inmensidad del amor de Dios hacia los más despreciados. Fue en ese momento cuando el mundo de Juan se desmoronó. El peso de su vida pasada, de sus pecados como soldado, de sus años de vagabundeo y de la indiferencia del mundo, se abatió sobre él con una fuerza física. Juan no pudo contener el grito que brotaba de sus entrañas. Se desgarró las vestiduras, se revolcó por el barro de las calles de Granada, clamando misericordia, llamándose a sí mismo pecador y loco. Imaginen el espectáculo grotesco para los ciudadanos de la época. Un hombre respetable, un vendedor de libros, convertido de repente en un energúmeno que se golpeaba contra los muros de piedra, con el rostro cubierto de fango y los ojos extraviados en una visión que nadie más podía percibir. La Granada del siglo de oro, tan celosa de sus formas y de su decoro aristocrático, no pudo tolerar tal desvarío. Para la sociedad de entonces, el sufrimiento del alma era una molestia que debía ocultarse. Los niños le lanzaban piedras, los adultos lo insultaban mientras el aroma a guiso de las casas ricas se burlaba de su hambre.
Juan había perdido su nombre, su negocio y su dignidad ante los ojos de los hombres. Fue arrastrado, con el cuerpo amoratado y la mente supuestamente rota, hacia el Hospital Real. Imaginen el sonido de las puertas de madera pesada cerrándose tras él, el eco de los cerrojos de hierro y el olor a humedad y a vinagre de las celdas destinadas a los locos. En aquel tiempo, la medicina para la mente era la violencia. Juan fue encadenado en una habitación oscura, donde la única luz era un hilo grisáceo que entraba por una rendija alta. La textura del suelo era paja podrida y orina estancada. Los cuidadores, hombres de manos rudas y corazones endurecidos por la visión diaria de la locura, lo azotaban para apaciguar su espíritu. Imaginen el silbido del látigo rasgando el aire y el impacto seco contra la espalda de Juan, que en lugar de gritos de dolor, emitía oraciones de agradecimiento. Cada golpe era para él una caricia divina, una forma de participar en la pasión de Cristo. Mientras la sangre le corría por la piel y se mezclaba con la suciedad del suelo, Juan miraba a su alrededor y veía a otros hombres y mujeres tratados peor que bestias. El olor a enfermedad, a excrementos y a desesperación lo envolvía como un manto. Pero en lugar de asfixiarlo, le dio una nueva vida. Fue en la profundidad de esa celda donde nació el verdadero Juan de Dios. Escuchó los lamentos de los que estaban a su lado, sintió el frío de sus cuerpos tiritando en la oscuridad y comprendió que el mundo necesitaba un nuevo tipo de misericordia. La medicina de la época era un campo de batalla de ignorancia y crueldad. Los enfermos eran hacinados en camas compartidas, los locos eran golpeados y los pobres morían en los rincones sin que nadie les cerrara los ojos. Juan, en medio de su supuesta locura, recibió una claridad absoluta. Dedicaría cada latido de su corazón a cambiar el destino de los que sufren. No sería una caridad de palabra, sino de manos, de sudor y de presencia total. Cuando San Juan de Ávila fue a visitarlo y le ordenó que cesara sus demostraciones externas de dolor para empezar a servir a Dios de forma útil, Juan obedeció al instante. Salió del Hospital Real, pero no como el hombre que entró. Caminó por las calles de Granada con una determinación que asustaba a los poderosos. Empezó recolectando leña en los montes para venderla y comprar comida para los pobres. Imaginen el sonido de su hacha en los bosques de la Alhambra, el olor de la resina de pino y el sudor empapando su frente, mientras cargaba fardos pesadísimos sobre sus hombros ya castigados por los azotes. Con el poco dinero que ganaba, alquiló una casa vieja y empezó a recoger a los enfermos que encontraba en las alcantarillas y bajo los puentes del Darro. Esa casa fue el primer hospital de una nueva era. Juan no solo les daba un techo, los lavaba con sus propias manos, curaba sus llagas con ungüentos que olían a esperanza y les cedía su propia cama, durmiendo él en el suelo sobre un trozo de estera. La textura de su vida se convirtió en la de los vendajes sucios que lavaba cada noche bajo la luz de la luna, y el sonido de su voz pidiendo limosna: «Haceros bien a vosotros mismos, hermanos», dando limosna a los pobres, se convirtió en parte del alma de Granada. En un mundo donde la vida del mendigo no valía un maravedí, Juan impuso la ley de la dignidad. Logró que los médicos visitaran su hospital, que los nobles abrieran sus bolsas y que la Iglesia reconociera que su locura era en realidad la cordura más pura del Evangelio. Juan de Dios transformó la historia de la medicina no con tratados científicos, sino con la invención del amor organizado. Fue el primero en separar a los enfermos por patologías para evitar contagios, el primero en dar a cada paciente una cama individual, un lujo impensable en el siglo XVI, y el primero en ver en el enfermo mental no a un poseído o a una bestia, sino a un hermano doliente. Granada, la ciudad de la arquitectura sublime y de las guerras de religión, tuvo que rendirse ante la presencia de este hombre que olía a incienso y a pobreza, a sudor y a santidad.
Juan Ciudad había muerto para que naciera Juan de Dios, y su sombra, proyectada sobre los muros de la capital granadina, era el presagio de un cambio que sacudiría los cimientos de la caridad cristiana. El contexto de su tiempo, marcado por la rigidez y el dolor, fue el yunque donde se forjó el corazón de un santo, cuya sola presencia hacía que los poderosos recordaran que, al final del camino, todos somos mendigos de la misma gracia. Este era el hombre que estaba a punto de desafiar al fuego y a la muerte. Un soldado de la misericordia cuyas batallas más épicas apenas estaban por comenzar bajo el cielo estrellado de una España que aún no comprendía la magnitud del milagro que caminaba por sus calles empedradas. El estallido de la revelación en el alma de Juan Ciudad no fue un suave susurro, sino un terremoto que desmoronó los cimientos de su existencia y lo arrojó a un abismo de penitencia que la ciudad de Granada contempló con un estupor teñido de crueldad. Imaginen el aire gélido de aquel enero granadino, donde el viento baja de las cumbres nevadas de la Sierra Nevada y corta la piel como una navaja de acero. Juan, tras escuchar las palabras de fuego de San Juan de Ávila, sintió que el peso de sus años como soldado, sus pecados en las guerras y su indiferencia ante el dolor del mundo se convertían en una carga física, un fardo de plomo que le impedía respirar. El olor que lo envolvía ya no era el del papel de sus libros, sino el aroma metálico de su propia culpa. En un acto de despojo absoluto, que para los ojos de los hombres cuerdos fue el inicio de su demencia, Juan comenzó a deshacerse de todo lo que poseía. Sus manos, antes cuidadosas al pasar las páginas, ahora desgarraban sus vestiduras con una violencia mística. La textura de la seda y el lino se convertía en harapos bajo sus dedos, mientras corría por las plazas empedradas de la ciudad gritando misericordia. La Granada de los palacios y los hidalgos vio a este hombre revolcarse en el barro de las acequias, con el rostro cubierto por una costra de fango grisáceo y los ojos inyectados en sangre por el llanto incesante. El sonido de sus alaridos, «Misericordia, Señor, que soy un gran pecador», rebotaba en los muros de la Chancillería y se perdía en los callejones del Albaicín, provocando la risa burlona de los caballeros y el terror de los niños. Juan ya no sentía el frío de las piedras contra sus pies descalzos, ni el impacto de las piedras que los muchachos le lanzaban. Para él, el mundo exterior se había vuelto una sombra pálida frente al incendio que devoraba su interior. Fue este desvarío sagrado lo que llevó a las autoridades a tomar una decisión drástica. Bajo el cielo plomizo de una tarde que olía a humo de leña y a tormenta inminente, Juan fue rodeado por los alguaciles. Sus manos rudas lo sujetaron por los hombros, hundiendo sus dedos en su carne macerada, y lo arrastraron a través del polvo hacia las fauces del Hospital Real. El Hospital Real de Granada, en aquel siglo XVI, no era un lugar de curación, sino un depósito de la miseria humana, una antesala del infierno donde los muros de piedra parecían sudar la desesperación de siglos. Al cruzar el umbral, el olor que recibió a Juan fue una masa sólida de podredumbre. El hedor acre de la orina estancada, el rastro dulce y nauseabundo de la gangrena y el perfume ácido del vinagre que se usaba en un intento inútil por purificar el aire estancado. El sonido que dominaba aquel recinto no era el de las oraciones, sino un coro polifónico de lamentos, risas histéricas y el crujir constante de las pajas de los jergones infestados de chinches. Juan fue conducido a la sección de los locos, un laberinto de celdas oscuras donde la luz del sol era un recuerdo prohibido. El tacto de las paredes era el de una piedra siempre húmeda, cubierta de un moho verdoso que parecía alimentarse de la tristeza de los cautivos. La medicina de la época para los que habían perdido el juicio era la violencia purificadora. Para los médicos y cuidadores del Hospital Real, el alma de un loco era un animal salvaje que solo podía ser domado a través del dolor físico. Juan fue despojado de sus últimos harapos y encadenado a una anilla de hierro forjado incrustada en el cimiento mismo del edificio. El sonido de los eslabones chocando contra el suelo de piedra
era un eco metálico que marcaba el ritmo de su humillación. Allí, en la penumbra, solo rota por el parpadeo vacilante de una antorcha de sebo que goteaba grasa caliente sobre las baldosas, Juan Ciudad experimentó el epicentro del horror. La primera prueba fue el flagelo. Los cuidadores, hombres de rostros curtidos por la indiferencia y manos callosas, empuñaban látigos de cuero que silbaban en el aire antes de morder la espalda de Juan. Cada golpe era una explosión de fuego escarlata sobre su piel, un dolor que le nublaba la vista y le hacía saborear el cobre de su propia sangre. Pero el tormento no terminaba con los azotes. Para enfriar el ardor de su supuesta demencia, Juan era sometido a las duchas de agua helada en mitad de la noche. Imaginen el impacto del agua traída directamente de las acequias de la sierra, cayendo como una catarata de agujas de hielo sobre su cuerpo ya herido y febril. El frío era tan intenso que el aire se escapaba de sus pulmones en un sollozo ahogado, y su piel adquiría un tono azulado bajo la luz cenicienta de la estancia. La textura de su existencia se redujo a la aspereza de la paja podrida sobre la que dormía y al frío cortante de los grilletes que le devoraban los tobillos. Sin embargo, en medio de este calvario físico, la mente de Juan comenzó a operar en una frecuencia que trascendía el sufrimiento personal. En el silencio de las noches, cuando los cuidadores se retiraban y solo quedaba el goteo del agua y el crujido de las ratas entre los desperdicios, Juan escuchaba los gritos desgarradores de los otros locos, hombres y mujeres que habían sido abandonados por sus familias y por la sociedad. Seres que gemían en la oscuridad sin que nadie les dirigiera una palabra de consuelo. Escuchaba el sonido de los golpes que recibían sus compañeros de celda y el llanto silencioso de los que morían en soledad, con el rostro hundido en el polvo de la indiferencia. Fue en ese momento, con la espalda abierta en llagas y el cuerpo tiritando por la humedad del Hospital Real, cuando Juan Ciudad comprendió que su locura no era un error, sino una invitación divina. Dios no lo había llevado allí para que encontrara la paz en el silencio de un claustro, sino para que se sumergiera en el corazón mismo del dolor humano, allí donde la dignidad es una palabra muerta y la esperanza es un lujo prohibido. Cada latigazo que recibía se convirtió para él en una lección de empatía radical. Mientras el dolor le recorría los nervios, él no rezaba por su propia liberación, sino por la de los que estaban a su lado. El olor a sangre y a sudor frío de su celda se transformó en su altar. En la oscuridad, Juan comenzó a formular un voto que cambiaría la historia de la humanidad. Si Dios le permitía salir de aquel infierno de piedra y cadenas, dedicaría cada segundo de su vida a crear un refugio donde no hubiera látigos ni agua helada, sino manos que acariciaran y corazones que escucharan. Su decisión no fue un deseo vago, sino una construcción arquitectónica de la voluntad, forjada en el fuego de la tortura. Imaginó un lugar donde el aire oliera a lavanda y a limpio, donde la luz del sol entrara por amplias ventanas para calentar los cuerpos de los enfermos, y donde la única ley que gobernara fuera la caridad absoluta. El contraste entre su visión y la realidad que lo rodeaba era cinematográfico y aterrador. Frente a él, un hombre encadenado perdía el rastro de su propia humanidad, golpeando su cabeza contra el muro hasta quedar inconsciente. Juan, con sus propias manos atadas, estiraba sus dedos hasta tocar la mano de aquel desconocido, transmitiéndole un calor que no era de este mundo. El sonido de su voz, que antes era un grito de agonía, se transformó en un susurro de paz que calmaba las crisis de los otros internos. Los cuidadores empezaron a notar algo extraño. El hombre al que azotaban con más saña no devolvía insultos, sino bendiciones. Su mirada, en lugar de reflejar el vacízoro de la locura, comenzó a arder con una claridad que los inquietaba. Era una mirada que parecía atravesar los muros del Hospital Real y ver una Granada transfigurada por la compasión.
La prueba definitiva de su resistencia espiritual ocurrió cuando fue obligado a presenciar el entierro de los internos que morían en el hospital. Los cuerpos eran arrojados en fosas comunes, sin ataúdes, sin nombres, como si nunca hubieran existido. Juan, con el cuerpo cubierto de costras y cicatrices que le picaban y le ardían bajo la ropa sucia, lloró no por la muerte, sino por la falta de amor en el final de la vida. El olor a tierra removida y a descomposición se le quedó grabado en la memoria, como una orden de batalla. Comprendió que el cuidado de Dios debía llegar hasta el último suspiro y más allá. Fue en ese abismo de degradación, rodeado de las sombras de los que el mundo consideraba desperdicios humanos, donde Juan Ciudad murió definitivamente, para que naciera Juan de Dios. Su estancia en el Hospital Real fue su desierto, su Getsemaní de piedra y hierro. La textura de la pared húmeda contra su frente mientras oraba, el sabor amargo de la comida rancia que le arrojaban, y el sonido ensordecedor de las risas de los que se burlaban de su fe, fueron los materiales con los que construyó su santidad. Ya no era un soldado de la corona, ni un pastor de ovejas, ni un vendedor de libros. Era el depositario de todo el dolor de Granada. Su voluntad se volvió inquebrantable, como el acero que antes portaba en la guerra, pero ahora templado en las lágrimas de la misericordia. El loco de la celda número 4 estaba gestando una revolución silenciosa que no se basaría en tratados médicos, sino en la caricia de una mano sobre una frente febril. Cuando finalmente Juan de Ávila intervino para pedir su liberación, al ver que su penitencia ya había dado el fruto esperado, Juan salió de aquel hospital con el cuerpo encorvado por los azotes, pero con el alma erguida como una catedral. Al cruzar de nuevo la puerta hacia la calle, el aire de Granada le pareció más puro que nunca, cargado con el perfume de los azahases que comenzaban a florecer. Pero él no buscó la comodidad de una cama limpia ni el calor de un hogar. Se detuvo un momento, respiró hondo, sintiendo el tirón de sus cicatrices en la espalda, y miró hacia atrás, hacia los muros grises del Hospital Real. Sabía que allí dentro quedaban sus hermanos, y sabía que su vida ya no le pertenecía. La prueba del hospital había sido el fuego que purificó el oro de su intención. A partir de ese momento, cada paso que Juan diera por las calles de Granada sería para destruir la ley del látigo y establecer el imperio de la ternura. Su destino estaba sellado. Se convertiría en el servidor de los que no tienen servidor, en el hospitalario de Dios, en el hombre que, habiendo conocido el fondo del infierno humano, traería un pedazo de cielo a cada cama de hospital. El martirio de la carne había terminado, pero el martirio del corazón, que sufre por el dolor ajeno, sería su corona eterna a partir de ese día, de sol y de sombras, en la Granada mística del siglo XVI. La noche granadina de aquel 1549 no presagiaba el infierno, sino que se envolvía en una calma densa y húmeda que bajaba de las cumbres nevadas de la Sierra Nevada, deslizándose por los callejones del Albaicín como un sudario de escarcha. El aire olía a tierra mojada, a humo de leña lejana y al perfume agónico de los últimos azahares. Pero en el corazón de la ciudad, en la mole de piedra del Hospital Real, un monstruo de fuego estaba despertando en las entrañas de las vigas de madera vieja y el yeso seco. Todo comenzó con un sutil chasquido, el sonido de una chispa que encuentra el alimento perfecto en un jergón de paja podrida. En cuestión de minutos, el aire apacible se transformó en una masa sólida de calor opresivo. El olor a resina quemada y a pino seco comenzó a inundar los pasillos, desplazando el aroma a vinagre y enfermedad que habitualmente reinaba en el recinto. Las llamas, como lenguas de un dragón hambriento, lamían los techos artesonados, y el crujido de la madera al ceder bajo el abrazo del fuego se convirtió en un rugido ensordecedor que despertó a los enfermos y a los locos de su sueño de agonía. Los gritos comenzaron a rasgar el silencio de la noche. Eran alaridos de terror puro,
voces de hombres y mujeres que, postrados por la parálisis o la demencia, se veían atrapados en un laberinto de piedra que se convertía rápidamente en un horno de fundición. Los guardias, hombres curtidos en 1000 batallas, retrocedieron ante la entrada del hospital. El calor que emanaba del edificio era una barrera física, una pared invisible que quemaba las pestañas y hacía que el aire ardiera en los pulmones antes de ser respirado. El cielo de Granada se tiñó de un naranja sangriento, y las cenizas calientes caían sobre la multitud que empezaba a agolparse en las plazas cercanas, observando con horror cómo el lugar destinado a la curación se transformaba en una pira funeraria inmensa. El humo negro, espeso como el alquitrán, bloqueaba las estrellas, y el sonido del plomo fundido de los ventanales goteando sobre el suelo de piedra era una música macabra que anunciaba el fin. Fue en ese momento de desesperación absoluta cuando apareció la figura de Juan. Ya no era el soldado Juan Ciudad, ni el loco que se golpeaba contra los muros, sino aquel al que la voz del pueblo empezaba a llamar con una mezcla de amor y temor: Juan de Dios. Vestía su habitual rubiche, una túnica de lana vasta y remendada, desgastada por el roce de los cuerpos de los mendigos que cargaba a diario. Al ver el incendio, sus ojos no reflejaron el pavor de la multitud, sino el reflejo del fuego que ya ardía dentro de su alma por el amor a los desamparados. Sin detenerse ante los avisos de los alguaciles que intentaban retenerlo, sin escuchar los gritos de quienes lo daban por muerto antes de entrar, Juan se lanzó de cabeza al vórtice de las llamas. Al cruzar el umbral del hospital, la temperatura subió hasta niveles inhumanos. El aire estaba saturado de partículas de ceniza y chispas que volaban en remolinos violentos. El olor allí dentro era una pesadilla olfativa. El hedor de las mantas de lana chamuscadas, el azufre del humo y el rastro acre de la madera de cedro que se deshacía en brasas. Juan se movía por los pasillos envueltos en fuego con una determinación que desafiaba toda lógica biológica. Entraba en las salas donde el techo ya empezaba a combarse bajo el peso del fuego. La luz dentro era una danza caótica de sombras alargadas y resplandores ígneos que iluminaban los rostros desencajados de los enfermos. Con sus manos callosas y fuertes, levantaba a los tullidos de sus camas, sintiendo el calor del suelo que empezaba a hervir bajo sus pies descalzos. Cargaba a un hombre sobre sus hombros, a otro bajo el brazo, y cruzaba cortinas de llamas que parecían apartarse ante su presencia. La textura del aire era la de un metal líquido, y el sudor que brotaba de su frente se evaporaba antes de llegar a sus mejillas. Una y otra vez, Juan salía de entre la humareda, depositaba a los rescatados sobre la piedra fría de la calle y volvía a sumergirse en el corazón del volcán doméstico. Los testigos, paralizados en la plaza, juraban que el tiempo parecía detenerse cada vez que él entraba. Durante media hora, Juan de Dios fue el único dueño del incendio. No solo salvaba vidas humanas, en su afán de preservar lo poco que tenían los pobres, comenzó a lanzar por las ventanas los colchones, los jergones de paja y las armaduras de las camas de madera. El sonido de los objetos golpeando el suelo era recibido con vítores por la multitud. Pero el asombro mayor estaba por llegar. En un momento de calma dentro de la tormenta de fuego, varios frailes y caballeros de la ciudad afirmaron haber visto algo que la razón no podía procesar. Sobre la cabeza de Juan, mientras éste caminaba por la cornisa del piso superior rodeado de vigas que se derrumbaban, brillaba una corona de luz blanca y pura, un halo de incandescencia divina que era más brillante que las propias llamas. Esa luz no quemaba, sino que parecía crear un escudo de frescura alrededor de su cuerpo, una zona de paz mística en medio de la destrucción total. El fuego rugía con una furia renovada, y la estructura del hospital real comenzó a gemir bajo el peso del desastre. Vigas de roble macizo, que habían sostenido el edificio durante décadas, caían con un estruendo de artillería, levantando nubes de chispas que iluminaban la noche, como fuegos artificiales de muerte. Juan estaba en el epicentro, en la sala de los lunáticos, donde el fuego
era más intenso debido a la paja acumulada. Los allí presentes relatarían después que el calor era tal que el agua de los cubos de los aguadores se evaporaba antes de tocar las llamas, pero Juan caminaba entre ellos con la parsimonia de quien pasea por un jardín de azucenas. Levantaba los pesados marcos de las ventanas que estaban al rojo vivo, y sus manos no emitían el olor a carne quemada, ni su piel se ampollaba. Su voluntad estaba tan fija en la salvación de sus hermanos que el sistema nervioso parecía haber suspendido su capacidad de sentir el dolor físico. O quizá el fuego de la gracia que lo habitaba era de una naturaleza tan superior que el fuego terrestre le resultaba frío en comparación. Cuando finalmente la última alma fue puesta a salvo y el último colchón fue rescatado de la voracidad de las llamas, Juan de Dios emergió de la humareda por última vez. Salió de entre las ruinas humeantes, con el paso lento y la espalda encorvada por el peso del esfuerzo sobrehumano. La multitud guardó un silencio sepulcral, un silencio que solo es posible ante la manifestación de lo sagrado. Todos esperaban ver a un hombre moribundo, cubierto de quemaduras de tercer grado, con el cabello chamuscado y la ropa reducida a cenizas negras. Pero lo que vieron fue un milagro que haría temblar los cimientos de la fe en Granada. Juan salió caminando, con su túnica intacta. La lana de su rubiche, que debería haber ardido al primer contacto con una chispa, no presentaba ni un solo agujero de quemadura. Su piel, oscura por el sol y el trabajo, estaba limpia de llagas. Ni siquiera sus cejas o sus pestañas habían sufrido el menor daño. Pero el detalle más aterrador y sublime, el que hizo que los guardias cayeran de rodillas y se persignaran con manos temblorosas, fue el olor. Al acercarse a él, el aire no se cargaba con el hedor a humo, hollín o madera quemada. Alrededor de Juan de Dios emanaba una fragancia inexplicable, un perfume de flores de primavera, de nardos y de incienso celestial que desplazó por completo el rastro del desastre. Su ropa, impregnada por la lógica del mundo del humo más denso y tóxico, no olía a fuego. No había rastro de carbón en su aliento. Juan se detuvo, miró el edificio en ruinas y con una humildad que resultaba más imponente que el incendio mismo, se arrodilló sobre los adoquines calientes para dar gracias a Dios. En ese momento, Granada comprendió que el loco era el único cuerdo en un mundo de indiferencia. Su autoridad sobre la estufa de la creación era la prueba de que su corazón ya no le pertenecía, sino que se había convertido en un conducto para una caridad tan violenta y pura que ni la muerte podía tocarlo. El secreto de su invulnerabilidad no residía en un hechizo, sino en la aniquilación total de su ego. Juan de Dios era incombustible, porque ya había sido consumido por otro fuego mucho antes de que el Hospital Real se incendiara. El fuego de la caridad absoluta había quemado en él todo rastro de miedo y egoísmo, dejando una estructura espiritual que el fuego material no podía reconocer como combustible. Aquella media hora en el corazón del incendio fue el clímax de su manifestación taumatúrgica. Los médicos de la época, que acudieron a examinarlo por orden del arzobispo, se quedaron sin palabras al palpar su piel suave y fría, encontrando en ella la temperatura de una mañana de otoño, en lugar de la fiebre del incendio. No había explicación científica para la elasticidad de sus pulmones, que habían respirado humo letal durante 30 minutos sin mostrar signo de asfixia. La noticia del milagro recorrió las tabernas, los palacios y los conventos de toda España. El nombre de Juan de Dios se convirtió en un grito de guerra contra el dolor. Aquella noche, Granada no solo perdió un hospital, sino que ganó un santo cuyo poder sobre la materia era absoluto. El incendio fue el yunque donde se demostró que el amor al prójimo, cuando es llevado a su última y más radical consecuencia, otorga una soberanía sobre las leyes de la física que los hombres corrientes apenas pueden soñar. Juan, mientras tanto, volvió a su labor silenciosa de buscar leña y comida, como si el haber derrotado al fuego
fuera una tarea tan cotidiana como barrer su celda. Pero para el mundo, la imagen del hombre caminando entre las llamas con una corona de luz sobre su cabeza quedó grabada como el clímax de una vida que se había vuelto un puente vivo entre el cielo y la tierra. El fuego había intentado devorarlo, pero solo había logrado pulir el oro de su santidad, haciendo que el mundo entero viera, por un instante, el resplandor de la gloria de Dios a través de la carne de un mendigo. Aquel resplandor marcaría el inicio de su legado eterno, un legado escrito en el humo blanco de una salvación imposible que todavía hoy, siglos después, sigue oliendo a flores en la memoria mística de la humanidad. El aire de Granada, en aquel amanecer del 8 de marzo de 1550, parecía haberse detenido, suspendido en una densidad mística que solo las ciudades con alma de piedra y memoria de fuego pueden exhalar. La habitación en el Palacio de los Señores de los Cobos, donde Juan de Dios yacía para entregar su último aliento, estaba envuelta en un silencio sepulcral, roto únicamente por el crujido rítmico de la madera de las vigas que se enfriaban tras la noche, y el susurro casi imperceptible del río Genil que corría, eterno y ajeno, bajo los puentes de la ciudad. El ambiente olía a una mezcla sagrada y punzante, el aroma del incienso que los clérigos habían quemado horas antes, el rastro de la cera de abeja pura de los hachones que agonizaban en las esquinas, y ese perfume inefable, dulce y terroso, que emana de los cuerpos de los santos cuando la materia comienza a ceder su lugar a la luz. Juan de Dios, el hombre que había caminado por el fuego, que había sido encadenado como una bestia y que había amado hasta la extenuación de sus propios huesos, sentía que la trama de la realidad se volvía transparente. Su cuerpo, una geografía de cicatrices y fatiga acumulada durante 55 años de batallas terrestres y espirituales, pesaba ahora con la gravedad de toda la humanidad sufriente que había cargado sobre sus hombros. El clímax de su existencia, su último gran milagro, no ocurrió en medio de un estruendo, sino en la quietud de un acto final de adoración que desafiaría las leyes de la biología y la física durante siglos. Sintiendo que el pulso de su corazón, ese motor de caridad violenta, comenzaba a perder su ritmo, Juan de Dios realizó un esfuerzo sobrehumano. No buscó el consuelo de las sábanas de seda que la nobleza de Granada le había ofrecido en un intento tardío de honrar su santidad. Sus manos, de dedos largos y uñas marcadas por el trabajo rudo de recoger leña y lavar llagas, se aferraron al borde del lecho. Con un gemido que no era de dolor, sino de parto espiritual, Juan se deslizó hacia el suelo. Sus rodillas, que habían pasado miles de horas sobre la piedra de la catedral y el fango de los hospitales, impactaron contra el suelo de madera con un sonido seco, rotundo. Allí, de rodillas, abrazó con una fuerza desesperada y tierna un crucifijo de madera rústica, el mismo que le había recordado cada segundo de su vida que no hay amor sin entrega total. La textura de la madera del raspa del Cristo, gastada por sus propios besos y lágrimas, se fundió con la piel de su pecho. Juan cerró los ojos, exhaló un suspiro cargado de paz y en esa postura de humildad absoluta, expiró. Lo que sucedió en los minutos y horas siguientes es el detalle más perturbador y glorioso de su legado. Cuando los testigos, frailes, nobles y los pobres que se habían agolpado en las puertas del palacio, entraron en la estancia para prepararlo para el sepelio, se encontraron con una visión que los paralizó en el umbral. Juan de Dios no yacía como un cadáver ordinario. Estaba allí, en el centro de la habitación, de rodillas abrazado a la cruz, en un equilibrio perfecto que desafiaba la gravedad de un cuerpo muerto. Sus músculos no se habían relajado con la laxitud de la muerte, se habían convertido en mármol cálido. Los médicos de Granada, hombres de ciencia formados en la rigidez de la observación, se acercaron con manos temblorosas y descubrieron el segundo milagro. El cuerpo de Juan de Dios permanecía caliente.
no era la temperatura de la fiebre, sino un calor vital, una incandescencia interna que se negaba a enfriarse, como si el fuego del Hospital Real todavía ardiera suavemente en sus entrañas. Durante varias horas, el cuerpo permaneció en esa postura de adoración perpetua, flexible pero inamovible de su propósito, una estatua de carne viva que obligó a los presentes a caer de rodillas, comprendiendo que estaban ante la firma de Dios sobre la materia. El olor que emanaba de la alcoba comenzó a transformarse. Ya no era el olor de la medicina o del incienso. Era una fragancia de nardos frescos, de azucenas y de una madera preciosa desconocida para los botánicos de la época. Este aroma de santidad cruzó las ventanas y descendió por las calles de Granada, anunciando a los ciegos, a los leprosos y a los locos que su padre acababa de ser coronado en el cielo. La textura de su piel, bajo la luz cenicienta del amanecer que entraba por los ventanales altos, adquirió un brillo cerúleo, una transparencia mística donde las cicatrices de sus azotes en el manicomio parecían ahora hilos de luz dorada. Fue necesario que el arzobispo, con voz quebrada por la emoción, diera permiso para que el cuerpo fuera finalmente movido, y solo entonces, bajo el peso de una reverencia que hacía que los hombres más robustos sollozaran como niños, el santo se dejó recostar, aunque sus brazos permanecieron curvados en la forma de la cruz que habían abrazado hasta el fin. Hoy Juan de Dios se erige como el coloso espiritual sobre el que descansa la arquitectura de la misericordia moderna. Es el patrono de los hospitales, de los bomberos y de las enfermeras, pero su legado va mucho más allá de los títulos eclesiásticos. Fundó la Orden de los Hermanos Hospitalarios, conocidos como los Bonifratres, un ejército de paz que hoy, en pleno siglo XXI, continúa habitando las trincheras del dolor en los 5 continentes. El secreto de su orden no reside en las grandes infraestructuras, sino en la hospitalidad, ese concepto que Juan destiló entre la paja podrida del Hospital Real. Ver en el enfermo no a un paciente, sino al mismo Cristo herido. Sus hijos espirituales, vestidos con el hábito oscuro y la sencillez de los siervos, siguen lavando los pies de los refugiados, alimentando a los hambrientos en las grandes ciudades y cerrando los ojos de los que mueren en soledad, manteniendo encendida la llama que Juan prendió en medio de su supuesta locura. Pero la verdadera clave de su herencia, la que hace que su nombre sea invocado con terror por las sombras y con esperanza por los afligidos, reside en su promesa predestinada. Se dice en la tradición mística de la Orden que Juan de Dios dejó un pacto escrito en el libro de la eternidad. Aquellos que deciden dedicar su vida, sus manos y su tiempo a aliviar el sufrimiento de sus hermanos encuentran en Juan a un defensor invencible. Prometió ser el guía de los que caminan por el fuego, el escudo de los que cuidan a los apestados y la brújula de los que se pierden en el incendio de la angustia mental. Juan de Dios no es un santo del pasado, es una presencia activa. Los bomberos, al entrar en los edificios que se derrumban bajo el calor infernal, a menudo sienten una fuerza invisible que los sostiene, un rastro de paz en medio del humo asfixiante, que recuerda la corona de luz sobre la cabeza del santo en Granada. Las enfermeras, en las guardias agotadoras de la madrugada, cuando el cansancio se vuelve una carga insoportable, informan de una calidez súbita en el hombro, una fuerza renovada que emana de una fe que no es suya, sino del loco que inventó el hospital moderno. Él nos dejó el secreto más peligroso y transformador de la fe, la locura sagrada. Juan de Dios nos demostró que no hay fuerza en la naturaleza, ni ley en la física, ni decreto en la razón humana que pueda resistirse a un hombre que ha decidido morir totalmente a sí mismo para vivir solo para los demás. Su locura fue su mayor sabiduría, sus cadenas fueron su mayor libertad y su fuego fue su mayor frescura. Nos enseñó que para reconstruir un mundo que se cae a pedazos por la indiferencia, no necesitamos más tratados de sociología, sino más locos que se atrevan a amar hasta las últimas consecuencias. Su vida es la prueba de que el cielo no está reservado para los que han permanecido impecables en sus templos, sino para los que han ensuciado sus manos en el barro del dolor humano.
y han salido de él con la fragancia de la eternidad. Granada sigue siendo la custodia de sus reliquias, pero el mundo es la custodia de su fuego. Cada vez que una mano acaricia una frente febril, cada vez que un hombre arriesga su vida para salvar a otro de las llamas, y cada vez que alguien se detiene ante el despojo humano para darle dignidad, Juan de Dios vuelve a nacer. Su cuerpo de rodillas, abrazando la cruz, es la brújula final para nuestra alma. Solo cuando nos arrodillamos ante el dolor del otro, podemos estar verdaderamente de pie ante Dios. El legado de San Juan de Dios es un incendio que no se apaga, una promesa de que el amor es el único milagro que puede volver incombustible a la carne y eterna a la memoria. Él es el santo que nos enseña que no hay nada más cuerdo que darlo todo, y nada más glorioso que morir abrazado a la única verdad que importa, que el servicio es la única forma de habitar el cielo mientras todavía se camina sobre la tierra. El misterio de su muerte, con su cuerpo caliente y su postura inamovible, permanece como un desafío a nuestra fe moderna, recordándonos que lo sobrenatural no es una leyenda del ayer, sino una dimensión que siempre está a punto de irrumpir cuando el amor alcanza su punto de ebullición. San Juan de Dios, el peregrino de Granada, el soldado de la cruz, el loco de Dios, sigue de rodillas ante el altar de la miseria humana, intercediendo para que nosotros también tengamos el valor de cruzar nuestros propios incendios. Su secreto es ahora nuestro. El poder absoluto reside en la fragilidad de quien se entrega, y la victoria final pertenece a aquellos que, como él, decidieron no apartar nunca la mirada de aquel que sufre en soledad. La historia de Juan de Dios es la épica del corazón humano transfigurado, una canción de fuego y esperanza que seguirá resonando mientras exista un alma en la tierra que clame por consuelo en medio de la noche oscura.